Hola a todos y bienvenidos a este webinar sobre la gestión del cambio y su papel en la transformación. Mi nombre es Carolina Sánchez, responsable de marketing digital en Quint, y voy a conducir esta sesión que será impartida por mi compañero, Martín Dacal. Ahora mismo y durante la sesión vuestros micrófonos estarán silenciados, por lo que podréis escribir vuestras dudas al final de dicha sesión, en la que tendremos tiempo de contestarlas todas. Podéis encontrar el espacio para comentar todas aquellas dudas que surjan en el recuadro derecho. Ahora sí, damos comienzo a esta sesión, en la que primero daré un breve contexto sobre Quint y su papel ante la transformación. Como podéis ver, Quint está ahora mismo presente en 7 países, con más de 150 socios y más de 250 consultores dedicados a la transformación en las empresas. Contamos con un portfolio muy amplio para apoyar las transformaciones con éxito, a través de 4 partes, que son el liderazgo, la consultoría, la formación y la tecnología. También contamos con partnerships estratégicas y hemos sido nombrados Best Place to Work, con un enfoque muy centrado en la sostenibilidad. Como podéis ver, en 2015 fue el momento en el que se empezó a introducir la gestión del cambio en nuestros diferentes proyectos. Y bueno, por otro lado, aprovechamos nuestra independencia en el mercado para transformar las empresas mediante socios estratégicos y los 4 partes que he mencionado previamente, que son el liderazgo, la consultoría, la formación y la tecnología. Trabajamos con empresas tanto medianas como grandes, muy importantes en nuestro país. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a mi compañero Martín Dacal, que nos va a contar en profundidad todo lo relacionado con la gestión de cambio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Dacal, soy consultor senior de Quint, consultora holandesa con más de 25 años de experiencia en transformación digital y sourcing fundamentalmente. Mi experiencia es de más de 10 años, yo diría que me estoy acercando ya a los 15, como consultor, especialista en transformación digital. He hecho proyectos fundamentalmente de innovación, de agilidad, de lean, de liderazgo, de gestión del cambio. Fundamentalmente trabajamos con empresas del IBEX, empresas grandes españolas, empresas medianas también. Y además yo particularmente trabajo bastante con Latinoamérica, ¿vale? Principalmente México, Perú y Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador. Soy peruano, vivo hace 15 años en España y bueno, vamos a empezar este webinar en el que vamos a hablar de la gestión del cambio, ¿no? Y por qué la gestión del cambio es importante en los proyectos de transformación, que es el título del webinar. Proyectos de transformación en los que tengo relativamente bastante experiencia, ¿no? Al final, todos los proyectos que hacemos de temas relacionados a la transformación digital implican un gran aspecto de transformación de la compañía, ¿no? De transformación en general, de cambio cultural y de adopción de nuevas formas de trabajar, ¿no? Que es fundamentalmente a lo que nos lleva la transformación digital, ¿no? ¿Qué es la gestión del cambio? Pues la gestión del cambio es un enfoque estructurado, ¿no? Es un enfoque estructurado y esta palabra me gusta porque se minusvalora a veces la gestión del cambio asociándola solamente a aspectos mínimos de comunicación, ¿no? Que pueden darse de manera aleatoria, ¿no? Voluntariamente, digamos, sin demasiada planificación. Pero la gestión del cambio tiene que ser un enfoque estructurado en una empresa, ¿vale? Previamente definido para que cada vez que se produce un cambio y cada vez que es necesario llevar a la gente hacia la adopción de una nueva manera de trabajar, de una nueva herramienta,
de un nuevo proceso, de una nueva forma de relacionarse en general con su entorno en el mundo de su trabajo, se haga de la misma manera, ¿no? Que la gente se acostumbre a que hay, digamos, ciertas políticas internas y ciertas formas de comunicar que son las que a ellos les valen para poder realmente afrontar este cambio de manera lo menos traumática posible, ¿no? Todo cambio es complicado, hay personas que lo llevan mejor que otras, pero si estructuramos algo y generamos una costumbre y un hábito dentro de la compañía, pues es mucho más fácil para todos, ¿no? Entonces, la gestión del cambio es un enfoque estructurado para gestionar aspectos de cambio relacionados en general a la organización, ¿no? Es muy genérico, abarca mucho y por eso es tan importante, ¿no? Porque cambios, lo veremos más adelante, tenemos de muchos tipos, ¿no? Y cada vez más hoy en día, ¿no? Y analizar estos cambios relacionados a la organización con respecto a las personas, por supuesto, ¿no? La gestión del cambio va de personas, fundamentalmente, ¿no? Para lograr los objetivos y los resultados deseados, ¿no? Al final, lo que es la gestión del cambio es un catalizador, ¿no? Es un medio para que una planificación que se hace, tal vez a nivel financiero, ¿no? Con unos resultados esperados, también a ese nivel, ¿no? Realmente se lleven a cabo. Se lleven a cabo porque en el momento que uno cruza la barrera de la teoría, ¿no? E implanta un cambio relacionándose con las personas, ¿no? Implanta un cambio real en el mundo real, pues entramos a tocar temas mucho más complejos y mucho más delicados, ¿no? Entonces, lo que quiere garantizar, lo que busca garantizar la gestión del cambio es que esa transformación que se está dando dentro de la empresa, pues consiga los resultados y que las personas, la propia organización, las propias dinámicas internas no sean un stopper para alcanzar los resultados deseados, ¿no? Sino todo lo contrario, muchas veces, ¿no? Hemos tenido la experiencia de que las expectativas son menores a los resultados por la implicación y por la motivación de las propias personas si se hace bien una gestión del cambio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues es ayudar a la dirección, porque es la que se impone, digamos, la que impone los resultados esperados, ¿no? La que conduce el cambio y la que lo empuja, ¿no? A los empleados, ¿no? Que lo reciben de una manera u otra. Puede ser más participativo, menos participativo, más co-creativo, menos co-creativo. Hay muchos tipos de proyectos de transformación, ¿no? Entonces hay que ayudar a los empleados a poder manejar esto, a poder sentirse parte, ¿no? De esto y no verlo como una amenaza. Y por supuesto, todas las partes interesadas, ¿no? A todas las partes interesadas que tienen que ver con la empresa, hasta los proveedores, ¿no? Que también sufren los cambios y las transformaciones de las empresas y son hoy en día partners fundamentales para el funcionamiento correcto del negocio, ¿no? ¿A qué los ayudamos? Pues a aceptar e incorporar el cambio en su entorno empresarial, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, tenemos muchas cosas clave, ¿no? En esta frase que parece una tontería, hay muchas cosas que son claves para el éxito de una transformación, porque a mí no me gusta decir que el éxito se produce en la gestión del cambio, ¿no? El éxito se produce en la transformación. La gestión del cambio es una capa de la transformación, ¿vale? Y la gestión del cambio es una capa de cualquier cambio, ¿vale? Y así debe ser, es decir, no es una entidad en sí misma, ¿no? Con lo cual el éxito de la gestión del cambio viene de la mano del éxito del propio cambio, en realidad, ¿no? Si el cambio se adopta, se adapta, se hace orgánico, digamos, ¿no? En la organización, diría hasta si no se nota, ¿no? Hasta cierto punto, pues es que la gestión del cambio ha sido un éxito, ¿no? Si no, pues no es así. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No? Dicho esto, el tema es que nos encontramos en una realidad, ¿no? En la que existe una crisis evidente, ¿no? En general para las organizaciones, ¿no? Es un momento de transformación, es un momento de transformación del mundo y es un momento de transformación de las organizaciones que son parte de este mundo, evidentemente, ¿no? A simple vista,
pues se ve, ¿no?, que los cambios están sucediendo muy rápido, ¿no? Cada vez hay una mayor y más dura competencia y muchos otros factores, ¿no?, y otras barreras hacen que este ecosistema de adaptación, ¿no?, sea más difícil, ¿no? Es una adaptación mucho más heterogénea, es más complicado, no hay un medio plazo claro en determinadas industrias, ¿no? Hay muchas industrias que se están reinventando sobre la marcha, ¿no? Y esto lleva a la necesidad evidente de gestionar el cambio en los diferentes proyectos, ¿no? En los diferentes proyectos, aisladamente y a nivel de ecosistema como empresa, ¿no? Porque la gestión del cambio se implanta, digamos, como una capa más, ¿no?, en cualquier proyecto que implique una transformación de cualquier tipo en una empresa, y es lo que he dicho antes, pero también ese hábito te lleva a construir cada vez más, acercarte cada vez más a una empresa que en realidad es una empresa que está preparada para el cambio, ¿no? Es una empresa que culturalmente acepta el cambio. Y eso creo que es el fin al que toda empresa grande, con historia, ¿no?, y muchas veces con mochila, quiere llegar a tener, ¿no? Si tú tienes este sistema estructurado y llegas a desarrollar un sistema estructurado de gestión del cambio que funciona, ¿no?, y que está validado internamente y aceptado por las personas, pues a donde llegas es a generar una empresa, una organización que ya tiene embebida, ¿no?, la capacidad de cambiar, ¿no? Y eso es maravilloso cuando se consigue. El tema del cliente, ¿no? Hablábamos de que el mundo está cambiando, es una realidad que todos conocemos. No sé si conocen el término VUCA, ¿no? El entorno VUCA, ¿no? El VUCA es un acrónimo que se utilizó por primera vez, me parece que fue creado por el US Army War College, ¿no?, el colegio de guerra de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no?, para describir la volatilidad, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, uncertainty, ¿no?, de la U, complejidad y ambigüedad de las condiciones actuales, ¿no? Ellos lo crearon para describir esta situación surgida tras el fin de la Guerra Fría, pero después se ha ido adaptando, ¿no?, y se ha ido asimilando, digamos, a todo, porque el mundo es VUCA hoy en día, ¿no? Y en el entorno empresarial se usa muchísimo, ¿no? Porque tenemos volatilidad en los mercados, hay mucha incertidumbre en determinadas industrias de a dónde nos está llevando la tecnología y los cambios sociales, ¿no? Hay bastante complejidad, mucha competencia, ¿no? Y hay una ambigüedad, ¿no? Hay una ambigüedad evidente. El mundo cambia, es una realidad, pero para todos nosotros el cambio más importante que ha sucedido no es solo el entorno digital, ¿no?, sino también es el enfoque y el centro de los negocios, ¿no? Poniendo ese contexto, a día de hoy, el centro de cualquier negocio es el cliente, ¿no? Este término del customer centric, ¿no? Los clientes quieren tener el control cada vez más, los clientes están conectados, los clientes tienen capacidades, digamos, que no tenían, ¿no?, que no tenían hace 10 años, ¿no? La capacidad del cliente ultra conectado con una necesidad de inmediatez, ¿no?, hace que el enfoque de los negocios haya cambiado radicalmente, ¿no? Además de eso, nos encontramos en un ecosistema digital, ¿no?, en el que es crucial el tomar medidas centradas en el cliente, ¿no?, valorando el cambio y el impacto de todas estas herramientas que se utilizan, ¿no? El impacto interno y el impacto hacia afuera. Los cambios operativos, los cambios organizativos son necesarios para que las organizaciones de hoy o de ayer, me atrevería a decir, porque esto ya está pasando, ¿no?, las organizaciones de hoy y de ayer sobrevivan
fundamentalmente, ¿no? Al final es una cuestión casi de supervivencia, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, no los voy a poner, ¿no? Empresas que por no haber visto esta situación con antelación, ¿no? No haberse preparado organizativamente, operativamente y tecnológicamente, pues han sufrido lo peor que puede sufrir una empresa, ¿no? Que han desaparecido, ¿no? Entonces, este entorno de cliente complejo implica unos cambios tan drásticos y tan grandes que hay que gestionarlos, ¿no? Es fundamental gestionarlos porque si no nos volvemos locos todos dentro de una empresa en realidad, si no tenemos esa seguridad, ¿no? Todos necesitamos, ¿no? En esa pirámide de Maslow, ¿no? Necesitamos esa base de seguridad para poder saber dónde estamos y qué se espera de nosotros y poder rendir al máximo posible, ¿no? Y ser realmente útiles para la empresa y poder aportar lo que cualquiera espera aportar en su vida profesional, ¿no? ¿Cuál es la clave de la gestión del cambio? Para Quint, no hay duda, ¿no? La clave para que la organización y por ende los proyectos salgan a flote son las personas. Y eso no lo decimos por un instinto, ¿no? Por una creencia, ¿no? Por una ocurrencia, o porque tengamos la capacidad de ver más allá de lo evidente, ¿no? Lo decimos por experiencia y lo decimos porque nosotros hacemos, y yo personalmente participo en proyectos todo el tiempo. Mi vida son proyectos, ¿no? Mi vida profesional es ir de una empresa a otra, es decir, entornos completamente distintos, de industrias completamente distintas. Puedo ir a una empresa hotelera hoy, mañana estar en un banco, pasado estar en una empresa de energía, al día siguiente una empresa de servicios, después en una industrial de alimentación, después en una cadena hotelera. Y en todos los proyectos que se hacen, los cambios realmente suceden y los proyectos funcionan si tenemos a las personas correctas, por supuesto, pero en el estado mental, psicológico, profesional correcto también, ¿no? Cuando la organización emprende proyectos o iniciativas para abordar problemas clave, mejorar el rendimiento, aprovechar oportunidades, se requieren cambios cruciales, ¿no? Y todos estos cambios cruciales afectan a las personas, ¿no? Cambios en los procesos, cambios en los roles de trabajo. Hoy en día, con la agilidad, ¿no? Todo el tema de Lean, de agilidad, de Agile Enterprise, ¿no? De agilidad empresarial, hay muchísimos cambios en los roles de trabajo y eso es complicado de hacer, es complicado de pensar y es complicado de comunicar, es complicado de asumir por la gente, ¿vale? Porque son roles muy distintos. Están cambiando los paradigmas con respecto a la organización empresarial. En realidad, todo el mundo de la agilidad está cambiando radicalmente los paradigmas, ¿no? Y es complejo, ¿no? El tema de la horizontalidad de las empresas, ¿no? Las empresas se están volviendo cada vez más horizontales, ¿no? Y eso es difícil de asumir para determinadas personas. Hay un tema aquí generacional también importante, ¿no? Hoy en día conviven muchas generaciones, digamos, diría 3 o 4 generaciones en una empresa, en puestos importantes, porque la gente joven, por sus nuevos conocimientos, también ha pasado a tener puestos de decisión en las empresas y es difícil, ¿no? Esa conexión, ¿no? Entre distintas generaciones. Entonces hay cambios, les decía, en los roles de trabajo, en las estructuras organizacionales, en los tipos y en los usos de la tecnología también, ¿no? Los cambios todos los conocemos y son muy importantes, ¿no? Con respecto a los riesgos, ¿no? Obviamente, si uno no hace gestión del cambio, y esto es lógico, ¿no? Ya vamos, a partir de aquí, vamos a ver, pues, la gestión del cambio se puede hacer mejor o peor, ¿no? Se puede tener más éxito, éxito
en esto, vamos a ver las teorías en las que está basada la gestión del cambio, donde todo esto. Pero al final, el valor te lo da la experiencia, ¿no? Yo creo en situaciones, ¿no? De oportunidades específicas que nos da, y piénsenlo en vosotros, ¿no? En las situaciones en las que han estado, pues que un proyecto directamente falle, ¿no? O que el proyecto, en el mejor de los casos, no se ajuste a la planificación, ¿no? Que se desvíe en tiempo o en dinero. Y una cosa, más allá del proyecto fallido, que es lo peor que puede pasar, pero una cosa terrible, ¿no? Es la baja aceptación o uso, ¿no? De esa nueva situación, ¿no? La no aceptación o uso de esa nueva situación también es terrible porque el retorno de la inversión, de estas inversiones que se están haciendo y las estoy viviendo yo en clientes muy grandes, ¿no? En procesos de transformación muy importantes, en entidades muy importantes a nivel mundial, pues si esto tiene una baja aceptación y uso, es un despilfarro, digamos, de dinero importantísimo, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero que se está invirtiendo en la adaptación de las empresas a estos nuevos modelos, ¿no? Y el ser humano tiende a regresar, digamos, a su zona de confort, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Tendemos a ir a la zona de confort. Entonces, si estos proyectos no se dan con el impacto deseado y no hay una gestión del cambio potente, ¿no? Pues tendemos a regresar a lo habitual y eso ya hemos visto que es un riesgo importantísimo para las empresas, ¿vale? El tema de la comunicación y el manejo de conflictos es la mayoría de los problemas relacionados con las personas en los proyectos. Hemos dicho que los proyectos funcionan por las personas y estamos diciendo que la mayoría de los temas en los proyectos son la comunicación y el manejo de conflictos, ¿no? Y eso nos viene a mostrar claramente la importancia de tener una apropiada gestión del cambio para todos los casos en los que se aborda cualquier tipo de transformación. ¿Cuáles son las teorías del cambio? Vamos a ver un poco las teorías del cambio que están detrás de todo esto, ¿no? Porque esto tiene una historia bastante larga, ¿no? Bastante larga detrás, no es una cosa que acabemos de inventar, ¿no? Primero vamos a ver la curva de Bridge, ¿no? Navegar el cambio implica vivir las diferentes fases, ¿no? Que esto conlleva. Y Bridge la resume, digamos así, ¿no? En la fase 1 nos habla de que hay un orden y una rutina establecida. Y piensen en vosotros, ¿eh? En su experiencia con cualquier tipo de cambio, ¿no? Hay un orden y una rutina establecida. Cuando hay un cambio, este orden se altera, lógicamente, y se genera en las personas un sentimiento de incertidumbre, ¿no? Lo primero que nos da el cambio es incertidumbre absoluta, ¿no? Ahí hay cosas que se pueden hacer desde la gestión del cambio para aminorar esa incertidumbre, ¿no? Para trabajar sobre ese riesgo, ¿no? La fase 2 del cambio es la aparición de la desesperanza y el caos como respuesta a esa incertidumbre que genera ese propio cambio. Es decir, si yo trabajo antes el sentimiento que sé que va a aparecer, ¿no? Me adelanto a ese sentimiento que sé que va a aparecer de incertidumbre, puedo después reducir la aparición de la desesperanza y el caos, ¿no? Mucha información, mucha socialización, como se llama, de la nueva situación y una visión, que es importantísima, ¿no? Y empuje de la dirección. En la fase 3 es la fase del comienzo, donde se encuentran alternativas para afrontar las nuevas condiciones y salir de ese estado de incertidumbre que generó el cambio. Entonces, lo que queremos es aminorar todo esto, ¿no? Para que cuando para llegar a la fase 3 de la manera más rápida posible, ¿vale? En un estudio, y esto lo cuento como anecdótico, en un estudio publicado en el Psychological Science, ¿no? Unos científicos de la Universidad de California lograron identificar el área del cerebro social, reconocimiento y la expansión de las ideas, ¿no? Útiles y conocidas para nosotros mismos y las demás personas que nos rodean. Esto se llama la unión tempoparietal, ¿vale?
Y esta es una zona que se encuentra en la corteza y tal, que es fundamental para reflexionar y discernir acerca de lo que pensamos y sentimos, ¿vale? Beige sugiere que la zona neutral es una oportunidad, ¿no? Esa zona neutral es una oportunidad creativa que nos permite tener pensamiento crítico y actuar de otra manera, ¿no? En la fase inicial, pues uno continúa con la vida normal y con su rutina, ¿no? Y hasta el cambio se retiene una serie de ideas, ¿no? Esta etapa es el comienzo de cualquier dinámica de cambio, ¿no? Y la respuesta positiva a esta transformación tiene que ver mucho con la experiencia previa, ¿vale? Con la experiencia que llevamos antes. Entonces, hay muchas transformaciones que no son la primera transformación que se hace en una empresa, el primer intento de cambio que se hace, no es el primer proyecto por el que pasa alguien y depende su experiencia pasada, pues esta primera fase y esta segunda fase, ¿no? Esa desesperanza y ese caos pueden ser más o menos contundentes, ¿no? Entonces hay que gestionar esto sabiendo también el histórico de la empresa para aplicar la gestión del cambio, ¿no? Que es importante. Otra teoría también interesante es la teoría de Kubler-Ross, que son las fases del proceso de duelo. ¿Vale? Kubler-Ross habla de que hay 5 fases del duelo. Kubler-Ross era una psiquiatra suiza, ¿vale? Que escribió un libro, me parece que en el 69, que se llamaba Sobre la muerte y el morir, ¿no? Entonces, son etapas del duelo de verdad, ¿vale? Ella describió estas 5 fases que tienen lugar de forma sucesiva, ¿vale? Aunque después es verdad que escribió ciertas cosas hablando de que, bueno, que tal vez no era tan lineal ni rígido, ¿no? Tal vez no todo el mundo pasa exactamente al mismo tiempo, ni en ese orden por las fases, pero fundamentalmente son las que son, ¿vale? La primera fase es la negación, ¿no? La negación es la pérdida, es una reacción, ¿no? Que se produce de forma habitual inmediatamente después de esta pérdida, ¿no? Aparejada a un estado de shock y tal, emocional, ¿no? Incluso cognitivo, ¿no? Nos afecta inclusive la forma en la que pensamos, razonamos y nuestra capacidad. Pero primero hay una negación, siempre, ¿no? Imaginen un proceso de transformación en una empresa grande. Primero la gente cree que, bueno, será otra vez, será un cambio que nos anuncian, pero esto no va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Será una negación de la importancia del cambio, ¿no? O de su carácter definitivo, ¿no? Bueno, esto será momentáneo, pero ya, mira, ya regresaremos a hacer las cosas como siempre las hemos hecho, ¿no? Después, la segunda fase es la ira, ¿no? El fin de la negación va asociado a sentimientos más fuertes, ¿no? De frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de esa transformación, de esa pérdida, de ese cambio, ¿no? Y esta frustración pues, nos lleva a que estemos enfadados, a que surja la ira. Y esta etapa se suele también echar la culpa a otro, ¿no? Atribuir la culpa de la pérdida a algún factor externo, ¿no? Otra persona, etcétera, ¿no? Y en esta etapa, pues somos muy poco capaces, digamos, de asumir ciertas cosas, de asumir, de tolerar, digamos, consejos o tolerar información que nos viene de afuera, ¿vale? La negociación, pues es la fase que viene inmediatamente después. La persona guarda esa esperanza de que nada cambie, ¿no? Hemos dicho que uno niega, cree que va a volver la situación a lo que era antes, ¿no? En la negación, pues la persona guarda la esperanza de que nada cambie y que pueda influir de algún modo en esa situación para llevarlo a su zona de confort, ¿no? Una vez que esto ha pasado, pues viene la depresión, ¿no? En este periodo empiezas a asumir de forma definitiva la realidad, ¿no? Y ello ya genera no ira, sino sentimientos de tristeza, desesperanza, es decir, acá hay un bajón, ¿no? Hay un bajón porque no sabes qué va a pasar, vienes de la sorpresa, vienes de esa incertidumbre, vienes de ese miedo, ¿no? No sabes realmente lo que va a pasar y no sabes cómo manejarte, ¿no? Pero después, eventualmente, ¿no?
viene la aceptación. Después de haber pasado por la negación, la ira, la negociación, la depresión, pues aceptas, ¿no?, esta pérdida, ¿no? Y la llegada de un estado de calma asociado a, en este caso de Kübler-Ross, la comprensión de la muerte, ¿no?, y otras pérdidas, ¿no? Como que es natural en la vida humana y tal. Entonces, en el mundo de la empresa también se pasa por esto. Llega el momento de la aceptación de que, bueno, de que el cambio tal vez puede ser bueno. Primero, es inevitable. Segundo, puede ser bueno, ¿no? Le empiezas a ver el vaso medio lleno, ¿no? Empiezas a ver cosas positivas a esa transformación. El siguiente es el de ADKAR, ¿vale? De Prozzi. El modelo Prozzi-ADKAR es un modelo de gestión del cambio, ya más específicamente, orientado a objetivos, ¿no?, que guían, digamos, el cambio individual y el organizacional, ¿vale? Es un acrónimo, ¿vale?, ADKAR, que representa los 5 resultados tangibles y concretos que las personas necesitan para lograr un cambio duradero, las personas y las empresas, ¿vale? Y estos son conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. 5 resultados tangibles y concretos que necesitamos para lograr un cambio duradero. Conciencia del cambio, ¿vale? Deseo del cambio, conocimiento sobre el cambio, habilidades necesarias, ¿vale?, y refuerzo, ¿no? Tengo que tener una conciencia en la A de la necesidad de ese cambio, es decir, aquí hay que trabajar sobre el sentido de la urgencia que veremos después, en otra teoría, esa necesidad de cambio, el por qué es necesario, porque estamos en un entorno así, porque la competencia no sé cuánto, porque el cliente no sé qué, ¿no? A partir de ahí, trabajar sobre una progresión, digamos, en esa conciencia que nos lleve a un deseo para soportar ese cambio, para ser parte de ese cambio, ¿no? Tenemos que formar a la gente para saber cómo atravesar ese cambio, esa transformación, qué va a suponer para él, qué cosas nuevas necesita saber para estar cómodo, ¿vale?, en ese nuevo modelo organizativo, o usando esa nueva herramienta, o con ese nuevo proceso, ¿no?, o con ese nuevo enfoque de negocio, esos clientes nuevos, etcétera, ¿no? Y después uno tiene que sentir que tiene, por supuesto, la habilidad para demostrar, ¿no?, esos nuevos conocimientos y habilidades, ¿no? Y como todo cambio, hay un refuerzo necesario para que el cambio realmente se implante en la organización, ¿no? Y no volvamos, como dije antes, a hacer lo que siempre hemos hecho en nuestra cómoda zona de confort, ¿no? Kurt Lewin nos habla de que hay fuerzas impulsoras y fuerzas limitantes en el cambio, ¿vale? En su opinión, el comportamiento no depende ni del pasado ni del futuro, ¿vale?, en contraposición con lo que vimos antes, sino de los hechos y acontecimientos actuales, ¿vale?, y cómo los percibe el sujeto. Dice que los hechos están interconectados, ¿vale?, que constituye como un campo de fuerza, sería, ¿no?, pero dinámico, ¿no?, que podemos denominar ese espacio vital, ¿no? El espacio vital es el entorno, digamos, que engloba a las personas y su percepción de la realidad próxima, ¿vale? Es un espacio subjetivo. El enfoque de la teoría de campo de Carl Lewin permite, digamos, estudiar el comportamiento con una perspectiva de totalidad, ¿no?, sin quedarnos en ese análisis de partes por separado, ¿no? La influencia de ese campo psicológico sobre la conducta, dice Lewin que es tal que llega a determinarla, ¿no?, determina nuestra conducta. Si no hay campos en ese campo psicológico, si no hay cambios, pues no habrá cambios en nuestra conducta, ¿vale? Entonces, partimos de un equilibrio actual, tenemos esas fuerzas, ¿no?, en ese campo que nos gravita, ¿no?, que hacen que se descongele ese equilibrio actual, ¿vale? Tenemos que ser capaces de asumir ese nuevo comportamiento para después congelarlo, ¿no?, y forme parte de nuestro equilibrio actual. Entonces, una transformación nos tiene que llevar
a ser capaces de establecer esas dinámicas, ¿no? Que nosotros asumamos como propias para tener la capacidad de congelar otra vez el comportamiento o la forma de trabajar o el cambio específico de nuestra propia psicología para considerarlo como nuestro equilibrio actual. La siguiente es de Kotter, que es muy conocida, ¿no? Kotter tiene 8 steps, que le dicen, ¿no? 8 pasos para anclar, digamos, el cambio en las organizaciones. Hay una primera parte, los 3 primeros se tratan de crear un clima de cambio. Los 3 siguientes, enganchar, digamos, y posibilitar ese cambio en la organización. Y las 2 últimas son de implementación y sostenibilidad del cambio, ¿vale? Para crear el clima de cambio, ¿qué nos dice Kotter? Pues Kotter nos dice que primero que todo, hay que establecer un sentido de urgencia, que ya se los había mencionado, ¿no? Tienen que la gente sentir que esto es necesario, no es una idea peregrina de un directivo, de un jefe o de lo que sea. Este cambio es necesario, necesitamos cambiar, ¿vale? Por una circunstancia concreta, específica que yo entiendo. Hay que crear una coalición, ¿no? Hay que formar una coalición poderosa, ¿no? Es decir, crear un equipo, ¿no? Un equipo, unos líderes del cambio dentro de la empresa, equipo de personas influyentes, ¿no? Cuyo poder puede provenir de una variedad de fuentes por temas de puestos que ocupan, del estatus que tienen, de la experiencia dentro de la empresa, de la importancia política, ¿vale? Y esta coalición obviamente tiene que trabajar como un equipo para generar empuje, ¿no? Y la tercera parte, muy importante, generar una visión para el cambio, crear una visión, ¿vale? Cuando empieza un cambio probablemente hay muchas grandes ideas y soluciones y tal dando vueltas, ¿no? Pero es necesario que haya una visión única, ¿no? Una sola visión general que la gente entienda y recuerde fácilmente. Una visión clara, ¿no? Que pueda hacer entender a todos el por qué se les pide que hagan algo, ¿vale? Cuando las personas ven por sí mismas lo que están tratando de lograr, las directivas que les son dadas cobran muchísimo más sentido. Después tenemos las otras 3 fases para permitir, digamos, el cambio y ese engage, ¿no? Ese compromiso dentro de la organización, comunicar esa visión para generar un buy-in, ¿no? Es decir, una compra de parte de la gente, es decir, esto es mío, esto es personal, yo estoy dentro, me gusta, voy a participar. Después, ¿qué tenemos que hacer? Limitar los obstáculos, ¿vale? Es decir, eliminación de obstáculos para potenciar que las personas ejecuten esa visión, ¿no? Y puedan ayudar a avanzar en el cambio. Siguiente, asegurar los triunfos a corto plazo, ¿no? Es importante tener hitos planificados en el que se celebran el avance, ¿vale? Que hay ese momentum. Una cosa muy importante en los procesos de transformación y en todo cambio es que la cosa no se duerma, que no decaiga, ¿no? Que sea una curva ascendente, que haya esa percepción de que estamos haciendo, lo estamos logrando y para eso hay que comunicar y celebrar, digamos, cambios a corto plazo, pequeños hitos a corto plazo. Para sostenerlo, pues por supuesto, nunca darse por vencido, ¿no? Empujar el cambio, ¿no? Seguir insistiendo, ser un ejemplo, por supuesto, los managers, los jefes, ser un ejemplo de ese cambio, de que el empuje está ahí porque el trabajo cuesta, ¿no? Y aunque celebremos esos logros a corto plazo, es difícil, ¿no? Y no siempre es tan evidente y hay que empujar y empujar porque las cosas no salen tan fácilmente, ¿no? Habitualmente. Y, por supuesto, en el último punto hay que anclar el cambio de la cultura de la empresa, ¿no?
Hay que crear una cultura corporativa, digamos, que ancle esos valores detrás de esa visión que ya se mostró en su día, ¿no? Para garantizar el cambio. El cambio tiene que estar mimetizado con la cultura de la organización, ¿vale? Con lo cual, hay que incorporarlo, este cambio tiene que formar parte ya y tiene que verse en todos los ámbitos de mi relación con mi empresa y con mis compañeros y con mi gente. Por último, la teoría de Greiner. Esto es del 70, de los 70, ¿vale? Revolucionó el modelo de entender la gestión de empresas porque definió de manera novedosa, digamos, cómo una compañía pasaba por estas diferentes fases desde su nacimiento hasta su madurez y qué significaba cada una de ellas, ¿vale? Se llama la curva de Greiner, ¿vale? Porque desarrolla estas fases de un modo gráfico, ¿vale? Entonces refleja cómo hay un punto álgido, ¿no? En una de ellas viene siempre por una crisis, ¿vale? Cuya superación implica otra vez un crecimiento, ¿vale? Entender este proceso es indispensable para que los responsables de liderazgo de cualquier compañía, ¿no? Estén preparados para afrontar correctamente esos cambios, ¿no? Sin que esos resultados finales del negocio se resientan, ¿no? La fase 1 es el crecimiento a través de la creatividad, ¿no? Cuando se crea una empresa desde cero, y este es muy bonito el ejercicio de identificar en qué momento está mi empresa, en qué momento estoy yo, ¿no? Para poder identificarse y ver cuáles son mis limitantes y cuál es el tipo de gestión que tengo que hacer con respecto a la empresa y a las personas, ¿no? El crecimiento a través de la creatividad es la típica fase 1 de una empresa que se crea desde cero, ¿no? Ideas de negocio, empezar a trabajar desde el aspecto de los productos, procesos implicados, ¿no? La comunicación entre el responsable de la empresa y su equipo de trabajo es fundamental que sea fluida, ¿no? Incluso informal, ¿no? En la fase 2 es el crecimiento a través de la dirección, ¿no? Ya no es una cosa tan creativa, es una empresa que está más afianzada, ¿no? Y al producirse una crisis de liderazgo en la parte más creativa, porque todos somos más o menos iguales, ¿no? Se tiene que dar un crecimiento a través de la dirección. Es lo que las personas necesitan en ese momento, ¿no? Va creciendo la empresa y tiene que haber más dirección. Cuando se produce esta crisis de liderazgo, pues es señal de que la empresa ha crecido lo suficiente, ¿no? Como para tener que repartir las responsabilidades que hasta ahora solamente recaían probablemente en el fundador o los socios, ¿no? Fundadores de la empresa, ¿no? Entonces ahí tienes que empezar a formar, digamos, capas directivas, ¿no? Para controlar las decisiones que se tomen, etcétera, ¿no? Claro, cuando empiezas a controlar y a generar una estructura, pues hay una crisis de autonomía. Es decir, ¿no? Así es la vida, ¿no? Y entonces tienes que mantener un crecimiento, tienes que empezar a iniciar una fase de crecimiento a través de la delegación, ¿vale? La crisis de ese modelo de dirección implicará la necesidad de otra reestructuración, ¿no? Y en este caso, pues, tiene que estar orientada a adjudicar roles, ¿no? Que permitan la autonomía de decisiones, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Después vuelve a haber, ¿no? Una crisis de control, ¿no? Entonces se inicia la fase 4, ¿no? Que es el crecimiento a través de la coordinación. La crisis de control hace necesario otra vez definir las responsabilidades y metas del equipo de trabajo y, sobre todo, aclarar la importancia del rol de los cargos directivos. Entonces, los diferentes niveles pueden coordinarse para crecer conjuntamente, ¿no? Tiene que haber ese tema de coordinación. Una vez que sigo creciendo, hay una crisis de papeleo, claro. Ya me vuelvo una empresa con cierto tamaño y hay un tema burocrático, ¿no? Entonces tiene que haber un crecimiento a través de la colaboración, ¿vale? La crisis de papeleo que se define hace que la empresa normalmente sufra limitaciones estructurales, ¿no? Que tienes que trabajarlas para superarlas. Es importante que los responsables de estas compañías pues estimulen en la gente proactividad, sistemas de trabajo colaborativos que rompan con esos esquemas
más burocráticos, más rígidos, ¿no? Que funcionaban hasta ahora. Ahí en ese momento se puede producir una crisis de crecimiento, porque ya es una empresa bastante grande y en esa fase, ¿no? Tenemos que empezar a montar alianzas, ¿no? La última fase de crecimiento de una empresa es la que tiene que acabar con esa crisis de crecimiento, ¿no? Y el objetivo principal debe ser acabar con las limitaciones internas, ¿no? Y buscar de manera de generar oportunidades para seguir creciendo, que es muy complicado en ese momento, ¿no? Aquí es donde tiene un papel importante la búsqueda de posibles alianzas con otras compañías, ¿no? Que permitan llegar, ¿no? A esa creación de nuevos productos y la expansión por nuevos mercados, etc. Y es cuando podemos salir al mundo, ¿no? A ver qué hay fuera, ¿no? Y poder generar alianzas con otras empresas. Hoy en día eso se ha adelantado, ¿no? Porque con el tema tecnológico, digamos, en las alianzas hacia afuera y las colaboraciones entre empresas, pues son mucho más necesarias desde mucho antes, ¿no? Visto las teorías, vamos a ver un poco la clave, ¿no? De la gestión del cambio. Para nosotros, el éxito de la gestión del cambio tiene que ver con la calidad de la solución y la aceptación. Es una mezcla entre la calidad de la solución, importante, ¿vale? Cuando se hace un cambio que es, aunque lo expliques como lo expliques, que resulta absurdo e incomprensible para cualquier persona medianamente inteligente, cuando es un insulto a la inteligencia, pues es muy difícil que el cambio prospere, ¿vale? Entonces, el éxito del cambio tiene que ver no solo con la aceptación, sino con la calidad de la solución. ¿Cuál es el reto de esta transformación? ¿Vale? ¿Dónde se dan estos cambios? ¿Dónde hay que atacar en la gestión del cambio? Por supuesto, en la gestión de proyectos, ¿vale? En las herramientas y en los procesos, en la metodología. En los equipos y en las personas, ¿vale? Y la sobre todo que no se, ¿vale? Trabajar sobre la gestión de proyectos, sobre las herramientas que tenemos, sobre los procesos de la empresa, sobre las metodologías de trabajo y sobre los equipos y las personas, ¿vale? No hay que olvidar nada de esta estructura, porque es muy probable que si olvidas algo, pues por ahí vengan los problemas y las resistencias. ¿Vale? ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros, el cerebro, digamos, tenemos dos partes, la parte racional y la parte emocional. En la parte racional tenemos resultados y en la emocional valores, conductas y clima. Entonces, al haber dicho esto de que tenemos que trabajar gestión de proyectos, en herramientas, en procesos, en metodología de trabajo y personas, a lo que nos estamos refiriendo es que tenemos que atacar todos los aspectos de nuestra psicología, ¿vale? No solo los aspectos de la conducta, es decir, trabajando un lado del cerebro, el cerebro más racional, ¿no? Podemos convencer al emocional también de cuáles son las conductas que deberemos llevar a cabo para apoyar esa transformación y para que esa transformación sea un éxito. La teoría del iceberg, no sé si la conocen, es de Torben Rick, ¿vale? Nos habla de la cultura organizacional. Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Hay una parte del iceberg que se ve, que son la cultura visible de la organización, y hay la cultura invisible. El cambio será permanente, ¿vale? Y será, estará imbuido en la organización y aceptado por todos solamente si se producen ambos niveles, el visible y el invisible. Por eso hay que trabajar, cuando se trabaja por la gestión del cambio, hay que tener un equipo que conozca la cultura de la compañía, pero no solo la oficial,
sino la cultura invisible que todas las empresas tienen, ¿vale? Falta esto porque hay que atacar todo el ámbito organizacional de esa cultura. En Quint, ¿qué tenemos? En Quint tenemos un modelo que hemos generado por la experiencia que le llamamos la Pantera Rosa, con la experiencia que tenemos en proyectos de todo tipo y como nos hemos dado cuenta, la gestión del cambio es fundamental para el éxito de estos proyectos, ya se lo dije, ¿no? Nosotros empezamos a incorporar hace unos 7 años obligatoriamente gestión del cambio seria, bien hecha y digamos que tomada con una importancia capital en los proyectos, porque de la gestión del cambio habla todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, pues, supuestamente se hace gestión del cambio en los proyectos, pero eso es simplemente un pequeño plan de comunicación, ¿no?, que se suele hacer. En Quint nos tomamos muy en serio esto porque veíamos en los proyectos que los más exitosos era cuando le poníamos más energía, digamos, y más dedicación a los temas de gestión del cambio, ¿no? Generamos un modelo, y este modelo, pues, es un modelo de 4 fases. No las voy a describir detalladamente, pero fundamentalmente son estas 4 fases, que son analizar la situación actual, planificar y lanzar el programa, ¿vale?, monitorizar el progreso y evaluar la efectividad. Son las 4 fases por las que pasa nuestro modelo interno, digamos, de gestión del cambio que aplicamos a nuestros proyectos y que hemos también aplicado directamente a áreas de gestión del cambio de algunas compañías, ¿no? O sea, también hemos ayudado a áreas de gestión del cambio de compañías a hacer madurar su modelo interno de gestión del cambio a partir de nuestra experiencia. Un poco más de detalle, ¿vale?, de nuestro enfoque, que es bastante sistémico, ¿vale?, para gestionar el cambio. Tiene una serie de fases, tenemos herramientas por detrás. En la fase de analizar situación actual, pues identificamos la razón del cambio, evaluamos la preparación para ese cambio, se hacen evaluaciones del impacto que va a tener ese cambio para preparar las medidas que vamos a tomar en cuenta a partir de esas evaluaciones y los resultados de las evaluaciones, ¿vale?, que son una gama de posibilidades que tenemos y de herramientas y una serie de posibilidades y de cuestiones que hemos ido desarrollando a lo largo de la experiencia que tenemos, ¿no? Se identifican esas brechas y se recopilan comentarios. Cuando se planea y se lanza el programa, pues se define la estrategia de cambio, se configura la infraestructura para este cambio, se crea la conciencia, ¿no?, y se obtiene esa aceptación, ese buy-in del que hablábamos. Se desarrollan y se comunican planes, se desarrollan las habilidades necesarias dentro del equipo y se lanza un proyecto piloto en muchos casos, ¿no? Al monitorizar, pues monitorizamos el proceso de cambio en general, ¿no?, de cara a superar la resistencia al cambio, evaluamos cambios en el comportamiento, medimos efectividad y damos apoyo. A su vez, se está evaluando también el éxito del proceso en sí de transformación. Al evaluar la efectividad, pues se revisan los resultados, se comparten historias de éxito, se proporciona soporte y seguimiento y se recompensa y se reconoce, ¿vale? Esas son las fases a grandes rasgos, una pequeña descripción de las fases del modelo de cambio de Quint y qué es más o menos lo que hacemos, pero dentro, digamos, de esto tenemos muchísimas herramientas, casos de éxito que hacer en un caso o en otro, y ya les he dicho, ¿no?, al final esto es fundamental que uno sepa adaptarse, ¿no?, adaptarse al contexto que se encuentra, a la situación específica de un proceso de transformación, a la cultura, la escrita y la no escrita de una compañía, y poder sacar, digamos, como un mago, ¿no?, sacar del sombrero aquella herramienta, aquella dinámica o aquella metodología que se adapta mejor, ¿no?, que puede responder mejor a la situación concreta. Ya estamos. A ver preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero a ver si había alguna pregunta. A ver, ¿cuánto dura un proyecto de gestión del cambio? Pues un proyecto, fue lo que dije un poco al principio, ¿no? Un proyecto de gestión del cambio, en realidad, dura lo que dure el cambio, ¿no? Es decir, estamos hablando de que la gestión del cambio es una capa adentro
de un proceso de transformación, la gestión del cambio no debería tener una duración, según mi punto de vista, ¿no? Debe acompañar una transformación, ¿no? Y es una parte fundamental, es una pata fundamental si queremos que una transformación sea sostenible. Con lo cual, sí, cuando tienes un proyecto muy específico, ¿no? El cambio de una herramienta, ¿no? La migración, ¿no? De una herramienta a otra, etcétera, pues sí que tienes una duración determinada porque acompaña, digamos, ese proceso, ¿no? Empiezas mucho antes que se produzca esa migración, porque si no es complicado, si no eres reactivo, ¿no? Si no, no puedes planificar y adelantarte a lo que va a suceder, y terminas una vez que se ha implantado la herramienta y que han pasado determinado un tiempo prudente para considerar que eso está ahí, ¿no? ¿Algún ejemplo de proyectos? Pues bueno, tenemos muchos tipos de proyectos, ¿no? Ya le dije, muchas industrias, muchos tipos de compañías. Tenemos proyectos que han sido acompañamientos de situaciones puntuales. Tenemos proyectos de transformación muy grandes y muy importantes en compañías, en donde estamos ahí permanentemente y somos un partner, ¿no? Con respecto a todo el tratamiento de la gestión del cambio en el proceso que está abordando una compañía, que puede ser de 1, 2, 3 años, ¿vale? De transformación, porque no son procesos fáciles, son procesos complejos. Y tenemos el tercer caso de proyectos en donde ayudamos a las áreas internas de gestión del cambio a madurar su propio modelo, ¿no? Con experiencias que tenemos nosotros en distintos contextos, que son contextos muy distintos, inclusive culturales en otros países, ¿no? Entonces, digamos que nuestro modelo está bastante probado, ¿no? En terreno, ¿no? Y esa es la ventaja que tiene. Como nos paseamos por todos lados, pues si aplicamos esto de hace 7, 8 años, como le dije, pues lo hemos ido trabajando internamente y lo hemos ido madurando. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Hasta la próxima.